Bueno, entonces vamos a generar las estrategias para la primera dimensión que les hablé, que era la de el coger el flow, el conocimiento y la comprensión. Entonces aquí vamos a ver la primera estrategia y es dedica tiempo a aprender. Recuerda el 100% de lo que estudias. ¿Será que sí puedes recordar el 100% de lo que estudias? Yo creo que sí es posible, ¿sí? Sí tenemos un método adecuado. Por ejemplo, si tú revisas el mismo material que hoy aprendiste, después de 24 horas, o sea, es decir, el día después de que aprendiste, por ejemplo, estuviste en una clase y después al otro día revisas ese material juiciosamente, vas a lograr que se te olvide solo el 80% de la información. O sea, ya lograste recordar el 80%. Pero si lo vuelves a revisar una semana después, tengas o no tengas parcial o examen, vas a lograr retener el 100% de la información que estudiaste, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En que revises la información continuamente, ¿sí? Y en que no tienes que dedicarle mucho tiempo, pero sí que hace esto que nuestra memoria funcione mucho mejor y que recordemos más. Obviamente, pues tenemos que comprenderlo. De nada sirve revisar sin yo comprender el tema, que ya ahorita vamos a hablar de eso. Aprender con nuestras propias palabras. ¿Qué pasa? Muchos estudiantes tratan de aprenderse de pe a pa todo, ¿sí? Entonces memorizan hasta lo último, pero se les olvida que lo más importante es comprender. Si tú no comprendes, muy difícilmente va a lograr quedar consolidada esa información en tu memoria a largo plazo. Entonces, lo que va a suceder es que te estás desgastando y esforzando cuando pues no vas a obtener esos resultados que esperas. Entonces, por ejemplo, tú puedes asociar lo que aprendes a cosas que te gusten, ¿sí? Que es el tercer paso, aplica lo que has aprendido. Entonces, como yo les decía, hoy asocié esas distracciones en el estudio, esas cosas negativas en el estudio, con unos villanos, ¿sí? A mí me gustan los superhéroes, entonces yo cogí los villanos para asociarlo y que no se me olvide esos villanos del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, si tú aplicas eso, va a ser mucho más fácil. Si te gusta X o Y película o con comida, lo puedes asociar o con lugares, con nombres. Todo esto va a hacer que tú comprendas y logres recordar muchísimo más fácil la información y que no te desgastes. También puedes utilizar técnicas de memorización que son comprobadas que funcionan. Mucha gente las usa, nosotros las enseñamos, hay bastantes. Hay unas que te servirán más que otras, ya depende, pues, digamos que a ti qué más te sirva, pero, pues, por ejemplo, una es dividir las siglas, ¿sí? Entonces, si tienes que estudiar un tema, puedes dividirlo en siglas para identificar de qué habla. Por ejemplo, el método IPLER tiene sus siglas. Entonces, IPLER, la I significa inspeccionar. Voy a inspeccionar un tema para poder saber de qué trata, ¿sí? Conocerlo antes de estudiar. La segunda letra es P, la P de preguntar. Entonces me hago bastantes interrogantes como, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el interés de este aprendizaje? Todas las preguntas que se te ocurran antes de empezar a leer para que las vayas resolviendo cuando estés leyendo. El tercer paso o la tercera letra es la C de comprender. Esa es una parte fundamental y que lo recalco mucho, es comprender realmente, ¿sí? Para eso usamos diferentes estrategias aquí en IPLER. La cuarta letra es revisar. Revisar que, es expresar en tus propias palabras lo que has aprendido, por ejemplo, en un resumen, en un mapa conceptual, en lo que más se te facilite. ¿Para qué? Para que lo logres asociar a tu aprendizaje, para que lo logres, digamos que retener en tus propias palabras. Y finalmente, ahora sí viene revisar, que es la parte de revisar que hayas aprendido muy bien, que todos esos pasos se hayan cumplido y que logres responder esas preguntas. Si te das cuenta, cuando yo menciono el método IPLER, ya sé a qué hace referencia. Y comprendiendo la información, puedo narrarles fácilmente de qué trata, ¿sí? No me lo tuve que memorizar de esto es así, así, no. Separándolo en siglas,
lo puedo memorizar fácilmente. De eso tratan las técnicas de memorización, que pues aquí tenemos bastantes. Y quinto, y por último punto, realiza esquemas después de leer o estudiar sobre un tema. Esto es parte de un paso del método Ipler. ¿Por qué es tan importante? Porque si tú solo lees y no escribes, graficas la información y la interiorizas, posiblemente se te va a olvidar. Y de nada habrá servido que dediques todo ese tiempo a leer o a estudiar. Por eso, pues es muy importante que uses colores, gráficas, hasta de pronto si quieres grabar notas de voz. Hay personas que aprendemos por diferentes formas. Algunos somos más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos que nos gusta hacer para aprender. Entonces se identifica por cuál canal de aprendizaje aprendes mucho mejor para que puedas estudiar sobre un tema y sobre todo no dejarlo ahí solo en leer, sino expresarlo en tus propias palabras, en tus propios esquemas. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de estas estrategias que les he venido compartiendo? Los estoy aquí leyendo. ¿Listo? Por si acaso pues tenemos alguna duda, me gustaría irla respondiendo. Si tienen algún aporte que hacer, súper valioso. Recuerden que a mí me gusta mucho es interactuar con ustedes. Bueno, listo. Parece que no tenemos preguntas por aquí. Entonces, pues vamos a continuar con nuestro masterclass. Espero de todo corazón que de verdad les esté funcionando, sirviendo, que estén anotando ahí lo que pueden ir aplicando en su espacio de estudio, en su proceso de aprendizaje, cuando van a estudiar para un parcial, para una materia. Entonces, espero que de verdad les funcione. Bueno, Karen tiene una pregunta que aquí la muestro y sirve para cualquier tema. Sí, claro que sí, Karen. O sea, todas estas estrategias son para lo que vayas a estudiar en cualquier idioma, cualquier materia. Obviamente, de pronto tenemos estrategias específicas para temas que son de pronto más específicos, ya de pronto pues podrías preguntar y te podemos ayudar. Si de pronto, no sé, nosotros trabajamos con estudiantes de medicina, ¿sí? Entonces, estos chicos tienen bastante material que deben estudiar, muy poquito tiempo, de hecho tienen cuadernos que les llaman Biblia, libros, o sea, mejor dicho, es un montón de información y para ellos usamos no solo estas estrategias, sino muchas más para que el aprendizaje sea rápido y efectivo. Pero pues sí, generalmente sirven para todas. ¿Puedo asociar las cosas con imágenes? Claro que sí, Sandra. Por ejemplo, si tú quieres recordar, no sé, una fecha importante, entonces puedes asociarla con una imagen que genere alguna emoción para ti. Hay estudios que dicen que cuando nosotros asociamos las cosas con emociones, queda mucho más fácil grabada en nuestra memoria. Entonces, alguna imagen, algún lugar que te traiga un recuerdo bonito, pues lo puedes asociar con algún dato que quieras memorizar. Bueno, Leonardo, ¿qué estrategias se usarían para psicología? Los psicólogos tenemos muchas cosas que leer. Entonces, yo que te recomendaría mucho cuando lees, usar resaltadores de diferentes colores, que lo asocies, que hagas esquemas, ¿sí? Para que compactes esa información y no tengas mucha información en tu cabecita, sino que puedas ir simplemente a revisar los esquemas y logres recordar toda la información, porque muchas veces sí tenemos que devolvernos pues a lo que dice la lectura y es un reproceso. Entonces, si lo tienes todo en tus esquemas, de pronto en algún resumen, o si subrayas la información, la resaltas, vas a encontrar más rápido esos datos. Por otro lado, cuando tomes notas en clase, anota lo importante, ¿sí? O crea de pronto algunas palabras que te permitan abreviar. Y pues para copiar más rápido. Por ejemplo, en psicología usamos mucho la palabra aprendizaje. Entonces, la palabra aprendizaje la puedes abreviar con AZ.
¿sí? Entonces ya no tienes que demorarte escribiendo aprendizaje, sino hacer. Y va a ser muchísimo más rápido tomar apuntes en la hora de clase, por ejemplo, porque muchas veces también sucede eso. El profesor da mucha información y nos quedamos cortos y a veces no logramos entender o copiar lo que necesitamos o consideramos importante. ¿Listo? Karen, vas a estudiar Derecho el próximo año. ¡Qué gran reto! Nosotros trabajamos con estudiantes de Derecho, aún con abogados, porque también hoy tienen una carga bastante alta de lectura. Y el reto de los abogados es tener una muy buena comprensión y una lectura rápida. Entonces, súper que estés aquí, Karen, y que nos sigan en nuestras cuentas, porque estamos subiendo mucha información para que les sirva para sus espacios de estudio.